Muy, pero muy buenas noches. Viernes por la noche, viernes 26 de diciembre. Ya por viernes, ya por 26 de diciembre, deberíamos estar en otro clima, ¿no? O quizás, de alguna manera, intentamos estarlo, pero este tiempo de la Argentina nos ubica en otra tensión, en otra atención sobre cosas que están ocurriendo. De hecho, en este mismo momento, en el Senado de la Nación hay mucha actividad. Está hablando Juan Carlos Pagotto, senador nacional por la Libertad de Avanza de la provincia de La Rioja. Se está tratando en este momento el proyecto de inocencia fiscal. Ahora nos vamos a detener en eso unos momentos, pero básicamente podría llamarse Plan Saquemos del Colchón $2 de los argentinos y argentinas. Insisto, enseguida damos algún detalle, pero hace un rato nada más, muy poquito rato, se votó en general y luego en particular a paquete completo el presupuesto 2026, tal cual vino de la Cámara de Diputados. Y esto tiene algunas consideraciones. Había una discusión muy puntual sobre el capítulo 2, especialmente el artículo 30. Otra vez el gobierno, igual que lo hizo en diputados, pero esta vez le salió mejor, evitó que haya una discusión en particular de los artículos que componen este capítulo para tratar de que no paguen demasiado costo los senadores y senadoras que efectivamente votaron para eliminar, derogar los pisos mínimos que habían sido consensuados también y por amplias mayorías en otro momento, en otro congreso, de inversión en educación, en ciencia y tecnología y también en fondos para la defensa. No votar artículo por artículo suponía evitar esa discusión o evitar ese voto para tratar de lavarle algunas culpas a senadores y senadoras que tuvieran que volver a sus provincias con esa culpa, sobre todo de la Unión Cívica Radical. Si uno piensa en fondos para la educación y uno piensa en la tradición del radicalismo de algún tiempo, por lo menos, a esta parte, piensa que eso debería haber costado un poco. Pues no. La votación, como vemos, fue realmente muy amplia. 42 creo, ¿no? Creo que tenemos la placa para mostrarla. La placa de la votación del capítulo 2, 42 a 28, amplísima, muy cerquita del quórum que consiguió el gobierno para el tratamiento de este capítulo. Especialmente llama la atención algunos, ¿no? Carlos Espínola, bueno, ustedes dirán, no, la verdad que ya no llama la atención, puede ser. También llama la atención Guillermo Andrada, de la provincia de Catamarca, que es del bloque o del interbloque popular. Sandra Mendoza, de Tucumán. Carolina Moisés, de la provincia del Jujuy. Bueno, ya varios de estos senadores y senadoras perdieron el tren hace rato, ¿no? Pero, insisto, en esto de andar Natalia Gadano, Carambia, llaman la atención, sobre todo en función de para qué tipo de proyecto de país fueron votados senadores y senadoras. Pero bueno, hay un problema anterior, quizá, aquí. Y es que, por más que sea muy determinante, muy importante, estamos hablando de la llamada ley de leyes, estamos hablando del proyecto o de la ley de presupuesto que configura qué proyecto de país, que configura la esencia de la política, cómo se recaudan recursos y cómo se distribuyen. Esa es la esencia de la política. ¿A quién se afecta? Por ejemplo, pensando en las políticas tributarias, pensando en los impuestos, y de qué manera se distribuye, en qué sectores, y sobre todo para qué sectores de la población. Por eso se la llama la ley de leyes. Tiene un problema. Por más importante que nos resulte, por más determinante que nos resulte, evidentemente queda muy lejos de un sector muy importante de la sociedad. No solamente por ser 26 de diciembre, por estar entre Navidad, el fin de semana, prácticamente el Año Nuevo, no solamente por ser viernes, si ustedes quieren, sino por otras cuestiones que muy probablemente sean parte también de la explicación de por qué un gobierno libertario ganó por amplio margen en el 2023 y eventualmente tiene un sector de la sociedad que todavía lo acompaña, porque hay una desconexión entre lo que aquí se discute y la capacidad de comprender o de hacerle llegar a la sociedad qué vínculo tiene con ciertas políticas o con ciertos acontecimientos cotidianos. Porque la verdad, insisto, no debería ser así, pero por la distancia que hay de buena parte de la sociedad con esto que se está discutiendo en este momento en el Congreso,
los dos acontecimientos más importantes de estas últimas horas no están en el Congreso. Uno tiene que ver con lo que pasó en la noche de Navidad, en la Nochebuena. Más de 5.000 personas en el Congreso Nacional tratando de ir a encontrar un plato de comida, pero sobre todo tratando de ir a encontrar un sentido, un rasgo, un vínculo comunitario. Pibes y pibas, adultos, adultos mayores, que encontraron allí una charla, una conversación con psicólogos, con psicólogas, un momento hasta para asearse, para tener un cuidado corporal, por supuesto la comida, por supuesto juguetes, y cada vez va creciendo más. Esto lo organiza el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero de alguna forma va excediendo esa organización. Algo dice de este tiempo, ¿no? Algo dice que se esté convirtiendo casi en un encuentro colectivo de resistencia también. Son lugares donde nuestro ser en sociedad, nuestro ser en comunidad cobra un valor muy importante o logra ser un testimonio, se transforma en un acontecimiento. Allí hay solidaridad, allí hay un pensar en el otro, allí hay un reflejarnos en el otro, un entender que solos y solas, que la cosa no va de solos y solas. Este es uno de los acontecimientos. El otro ocurrió el día siguiente, ayer 25, en Villa Lugano, en la Villa 20, donde un hombre, Juan Gabriel González, fue asesinado. Hay que investigar, por supuesto, el detalle, las autopsias, todas las investigaciones que se requieran, pero hay enorme cantidad de indicios para pensar que fue un policía cuando otros 5 policías no podían resolver una situación, una discusión, con un grupo de vecinos a los que fueron a hostigar, según cuentan los propios vecinos. Y este hombre estaba tratando de defender a su hijo en esa situación. Su compañera, su esposa, también fue herida de bala. Y se observa con mucha claridad en las imágenes que enseguida vamos a repasar en el trabajo de reconstrucción que hizo otra vez el mapa de la policía, con imágenes de vecinos y vecinas que muestran e identifican efectivamente ese agente que llega en una camioneta policial, que se baja y casi sin mediar palabra levanta la escopeta a la altura del torso de este hombre y le tira un balazo que horas después lo mata. No tengo ninguna duda que si esto hubiera ocurrido en Palermo, en Recoleta, en Núñez, en Saavedra, en Caballito, en Villa Crespo, Flores hasta ahí, La Boca ni hablar, Villa Urquiza por sobre todas las cosas, estaríamos hablando de otro nivel de atención, de otra situación de agenda de ese episodio. Probablemente el jefe de la policía de la ciudad ya hubiera tenido obligado que dar una conferencia de prensa. Las autoridades del gobierno de la ciudad hubieran estado obligados a contar qué era lo que se hacía con este efectivo, incluso con todo ese grupo de policías que más allá del hecho aberrante en sí, entre 5, entre 6, no pudieron controlar a un hombre que estaba en short, en cuero, visiblemente sin ningún elemento que amenace contra la integridad ni de policías ni de otros vecinos y vecinas, y cuya manera de resolverla fue con un balazo en el pecho. ¿Se acuerdan de las taser? ¿Para qué eran las taser? Ni siquiera eso debería haber sido necesario. Pero acá están los dos elementos más importantes de estas horas, los que deberían marcarnos el tiempo de la Argentina. Y por supuesto que están íntimamente ligados a lo que se acaba de aprobar en el Congreso. Íntimamente. Pero hay una desconexión muy bien lograda, con mucha batalla cultural, con mucho hacer de los medios de comunicación, pero también en función, esa desconexión, una desconexión buscada, lograda por un sector de la política, que no nos permite colectivamente como sociedad unir los puntos entre qué cosas se aprueban, cuáles son las políticas públicas y la consecuencia que tiene. Por un plato de comida que puso en la mesa. Por una Navidad sin presas y presos políticos. Como cada miércoles los jubilados vamos a hacer los semaforazos acá en la Quinta del Mundo. Pensando en el año que pasó y en todo lo bueno que se viene.
justicia por Juan Gabriel, digamos que fue asesinado por la policía. Milei ya está en los 1000 casos de muertes a manos de sus fuerzas de seguridad desde que asumió. Los alquileres aumentan por encima de los salarios y por encima de la inflación. Entiendan bien, chicos, que la gente no tiene plata para consumir. Estamos trabajando a pérdida. Vivimos una forma de fascismo que se corresponde con las etapas de indefensión que generan las dictaduras, con la ventaja de tener la legalidad que da la democracia. Conseguir votar, por ejemplo, un presupuesto como el de hoy. Entonar las estrofas del himno nacional argentino. Están violentando la Constitución y están mezquinando información al pueblo argentino. Y de paso lo voy a decir bien grave, le están cagando la campaña a Tauche porque lee todas las sesiones. Porque si él no lee, no puede hablar. Que no vamos a tener que hacer como los gobiernos anteriores, salir a pedir plata o salir a emitir moneda. Tengamos en cuenta que todavía nos quedan muchas deudas de los gobiernos anteriores que tenemos que hacernos cargo. No es equilibrio. Acá lo que están buscando es convertirnos en un enclave colonial. Donde este presidente, que era un experto en crecimiento con y sin dinero, tuvo que ir a rematar los lingotes de oro de la República Argentina. ¿A quién financiaba la campaña Lácteos Vidal? A la senadora Patricia Bullrich. Solamente le dan la palabra a los libertarios y a los traidores de los trabajadores. ¡Cállate, mamarracho! Me impide forzosamente apoyar este presupuesto, y que es el artículo 30, deroga todo financiamiento para las escuelas técnicas. ¿A que no saben dónde sí hay más presupuesto? Adivinaron, en la Secretaría de Inteligencia. Señor presidente, escucha al pueblo, es lo único que le puedo pedir. Enseguida les presento al equipo de viernes 26 de diciembre de EQR, pero quiero volver rápidamente hacia el Senado Nacional. Creo que está hablando el senador Martín Soria. Bueno, conduce la sesión Lozada. Allí está Martín Soria. Están votando, muy próximos a la votación de inocencia fiscal. Me están informando que se acordaron 10 minutos. Bueno, ahí están discutiendo sobre cuánto tiempo se puede expresar cada senador o senadora. Se va a empezar a argumentar sobre el proyecto de inocencia fiscal, que enseguida con Hernán Lecher vamos a repasar también de qué se trata, pero básicamente es esa intención del gobierno de que todo dólar que quedó en el colchón, que de alguna manera no cumplió con los requisitos fiscales, puede ingresar sin que nadie lo criminalice, digamos, ¿no? A ver qué dice Soria. Actualmente las multas eran bajas. Nosotros coincidíamos con eso en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente lo que propone el Poder Ejecutivo con el envío de este proyecto y que fue aprobado por la Cámara de Diputados es elevarlas prácticamente a un nivel exorbitante. 100.000% elevaron las multas. Lo que era de 200 pesos para una persona física humana, lo llevaron a 200.000. Y lo que era de 400 pesos para una persona jurídica, una empresa, una pyme, lo llevan a 440.000 pesos. Algo absolutamente injusto y perjudicial. Que una pyme de un barrio termine pagando lo mismo que una agroexportadora, una empresa agroexportadora multinacional que paga grandes estudios para evadir impuestos en la Argentina. Es injusto. El monto de las multas creemos que es muy amplio y la aplicación de esta revisión de la multa va a depender exclusivamente del humor político del titular de la agencia recaudatoria. Así lo establece el articulado que salió tal cual aprobado de la Cámara de Diputados. En tercer lugar, está discutiendo Martín Soria, insisto, el proyecto de inocencia fiscal. Hace un rato nada más se probó, en general, primero el proyecto de presupuesto tal cual como vino de diputados y luego en particular se avaló el famoso capítulo 2, donde estaba el artículo 30 con esa derogación de pisos mínimos de inversión para ciencia, tecnología, también para fondos de defensa. Muy importante porque marcaba qué objetivos de Producto Bruto tenía que destinarse en modo de inversión a estas áreas y eso iba generando una escala necesaria para poder ir llegando en otros años. El gobierno decía que en realidad eso no se venía cumpliendo. Bueno, si uno escucha con detenimiento los argumentos, todo es muy pobre en términos de cómo se presenta y expone por parte del oficialismo un proyecto que, como les venimos diciendo, además tiene grandes inconsistencias macro.
pero quiero que lo explique con un poco más de detalle Hernán Lecher. Hola Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, gracias por este rato. Si te pregunto, y hay que explicar muy sencillamente, ¿qué presupuesto para qué país acaba de aprobar el Senado y el Congreso? Bueno, tiene dos características porque el presupuesto hay que mirarlo también conjuntamente con el resto de las normas que impulsa el gobierno. Estoy pensando particularmente en la reforma laboral. Entre las dos normas lo que vos percibís es una gran transferencia de ingresos de los sectores populares, trabajadores, podríamos decir, de los jubilados, de aquellos que han sufrido la motosierra, las universidades, a sectores concentrados que se ven claramente beneficiados, diría con la baja de contribuciones, con la baja del impuesto a las ganancias, con la ley de inocencia fiscal que decías recién. Bueno, ese te diría que es como la característica principal en el marco de un presupuesto que está lleno de inconsistencias, porque si me pongo un poquitito técnico, la verdad, hace un ratito la escuchaba Patricia Bullrich reivindicar y repitió 4 veces el dólar a 1.423 a finales del 26, hoy está a 1.450. Claro. ¿En serio que alguien puede planificar cuando... mencionaba también otro de los senadores, decía, bueno, hay que garantizar la planificación y las reglas claras. Bueno, arranquemos por un presupuesto que tenga algún dato más o menos creíble, porque si no es muy difícil sostener al menos ese argumento. Déjame hacerte una pregunta ese argumento es difícil. Una pregunta sobre eso puntual. La escuché recién a Bullrich con mucho detalle. Decía Bullrich, ¿no? ¿Cómo pueden decir que aquí hay un desfinanciamiento de la educación o de la salud si se destinaron, creo que decía, 20 y pico % más en términos reales, es decir, contemplando la inflación? ¿Cuál es el truco ahí? Me imagino que tendrá alguna contabilidad creativa, porque ningún dato da cuenta de eso, Pablo. Es indubitable el recorte sobre las universidades. Te diría además en todos los aspectos. Si lo tomo en términos agregados, supongamos, agarro universidades y le meto, no sé, hasta ciencia, ¿no? Puedo decir, educación y ciencia, el recorte está entre el 30 y el 40%. Y en algunos segmentos mucho más. Peor aún cuando hablamos del artículo 30 en particular, que hacia adelante prevé recortes importantes. Yo te diría que además, respecto de la educación y respecto de algo que no le salió porque no lo votaron en diputados, que fue la intención de desvincular o de quitarle la actualización automática a las jubilaciones y demás, esas eran las dos cosas que iban a financiar la guita destinada a las grandes empresas. Entiendo. Por eso tiene un problema el gobierno. La verdad que si hoy no se hubiese votado, supongamos, el artículo 30, uno tenía alguna expectativa, se hubiese profundizado en ese mismo sentido. Pero lo cierto es que en todas las partidas vinculadas a educación, becas, Pablo, becas, el recorte es del 76,6%. ¿Cómo es posible que la ex ministra de Seguridad mencione los datos que menciona? La verdad que no tienen sentido. Bien. Hernán, déjame preguntarte de qué va inocencia fiscal. ¿Cuál es el sentido de lo que se está discutiendo ahora? Bueno, hay una mezcla de cosas, porque hay algunas cosas que están bien dentro de ese paquete. Por ejemplo, estaban muy desactualizados los montos para considerar evasión. 1,5 millones de pesos y eras un evasor. Si no tenía mucho sentido eso, había que actualizarlo. Si no recuerdo mal, la gestión anterior ya había hecho una propuesta en ese sentido. Soria acaba de decir eso. Sí, lo estábamos escuchando. Si esas cosas las hubiesen dejado, los acompañábamos. Lo que pasa es que en el medio metieron, no sé, la reducción de la proscripción a la mitad, suben las multas de manera sideral. Es decir, yo no presento la declaración jurada en término y la FIP te manda una cosa que se llama multa automática. 200.000 pesos arranca. Te matan. Sí, pero para cualquier contribuyente, no para una empresa grande, para cualquier contribuyente, ¿no? No tiene ningún sentido y sobre todo el eje que vos hacías hincapié hace un ratito, que limita los indicios para disparar inspecciones, ¿no? Que hace que, yo no creo que tenga efectos concretos en el blanqueo de guita o que la gente saque la guita de abajo del colchón. Ya no funcionó cuando lo sugirieron. Claro. Pero básicamente va en ese sentido, es decir, se vuelve muy laxo en los controles. Ahí hay un gris. Si vos me preguntás a mí, yo no tendría tanto problema con eso. Deberían usar inteligencia artificial para controlar, ¿no? Es decir, hoy tenés otros recursos. Pero acá lo hacen solo para
correr el rol del Estado en lo que tiene que ver con el control liso y llano, ¿no? Y Claro. habilita además hacerlo medio con cualquiera. Eso es el gran problema. Bien. Bueno, Hernán, vamos a ver, por supuesto, cómo siguen las cosas. Parece cerrarse por lo menos un momento, un capítulo. El gobierno cierra efectivamente por lo menos el año con el presupuesto más o menos como lo quería. Hay que ver qué es lo que pasa. Vos decías recién, o entendí bien, a ver si entendí bien, manta corta. El gobierno de alguna manera va a tener que trasladar esos ajustes a otro sector y esa será otra discusión. Pero me da la sensación, ahora lo extiendo a la mesa, me da la sensación que el gobierno tiene algún elemento más para en la narrativa mostrarle a los mercados, estamos cumpliendo. Porque entiendo que hay una institucionalidad a mostrar ahora, ¿no? Sí, uno diría, hay un diferencial respecto de los 2 años anteriores donde el propio gobierno no quiso tener presupuesto. Claro. Y ahora yo creo que tiene que ver mucho con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las cosas como sucedieron recientemente, donde Estados Unidos ayudó, pero después le dijo, bueno, ahora arréglense con Cristalina Georgieva. Y entonces la letra del acuerdo con el fondo, que dice expresamente que tiene que haber presupuesto 2026, bueno, les exigió esto. El capítulo que no se votó en diputados y que tampoco se votó en el Senado, Sí. el capítulo 11, es muy importante y sugiero seguirlo de cerca porque el gobierno algo va a tener que hacer si quiere tener superávit, porque ahí tenía una parte de la motosierra que iba a aplicar. Entiendo. Con lo cual ahora tiene, bueno, uno tiende a pensar con la lógica de Milei que lo va a hacer de todas formas, ¿no? Y la pregunta es cómo, Claro. olvidándose de toda institucionalidad. Pero sugiero seguir de cerca de eso. También se votó, o se está votando, no me acuerdo en qué capítulo está, pero que se pueda tomar deuda sin las exigencias de la vieja ley Guzmán. Que alguno especulaba con que el 9 de enero ahora, cuando Perdón, vence ¿eso con segunda media sanción? O sea, ¿ya había sido aprobado en diputados? Sí, sí. Ah, me dice Entiendo Juli que que sí. que se acaba de votar, que eso se votó también. Bueno, no sé Bueno, si se acaba, pero está que ya se dentro, votó. entonces. Pero hay una aclaración, un asterisco importante. Sí. A pesar de eso, que se daba por descontado, y muchos decíamos, no, van a sacar el presupuesto por ese artículo, Caputo dijo en estos días, vamos a hacer un repo, no está claro cómo van a pagar, pero no van a reolear. Es decir, no van a tirarse a la pileta con ese artículo, al menos por ahora. Bueno, quiere decir que todavía no está claro, pero van a pagar sin que implique una nueva deuda. Sí, hay muchas dudas al respecto. Nosotros hoy publicamos un newsletter, 1816 sacó otro tanto, porque ahí la duda es que manoteás guita del Banco Central con pesos del tesoro que tenés en los bancos privados, no sé, en el Banco Nación, pero el problema es que ahí te puede pegar en la tasa y además te consumís parte de los dólares que tienen las reservas, usás el swap o pedís un repo, no está tan bueno. Bien. Respecto de cómo venía la cosa, que se supone que se comían a los chicos crudos y venía todo fantástico, o se tiran a la pileta e intentan hacer algún roleo más, no sé, vuelven a emitir una L29 como el otro día, pero que no fue muy exitoso, así que yo medio que lo tacho eso. Bueno, vamos a estar atentos. Hernán, lunes, martes nos vamos a ocupar de esto. Abrazo grande y gracias. Abrazo grande para ustedes. Buen fin de semana. Saludo ahora sí a la mesa. Irina Hauser, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, ahí consigue el gobierno por lo menos esa gestualidad institucional que había despreciado o que directamente no había querido en años anteriores respecto a tener presupuesto. Interesante lo que dice Hernán, veremos ahora cómo continúa el tema. Nos vamos a meter... Interesante lo que plantea Sí. el programa y lo que planteaste vos en el comienzo también, que parece el presupuesto, parece tan alejado de nuestros intereses, pero en realidad está tan presente en cada una de nuestras vidas y en Sí, nuestros pasos total. y en lo que va a ocurrir en el 2026 que deberíamos saber, algunas veces deberíamos prestarle mayor atención, ¿no? Esa ausencia muy es un gran interesante logro, es un gran logro de, en este caso, sectores conservadores de la derecha, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Les decíamos recién que 2 episodios muy importantes, todo lo que pasó en el Congreso en esa Nochebuena, 5.000 personas yendo a encontrarse y a llenar el plato de comida, pero también ese sentido de comunidad, y lo que pasó en Lugano ayer, Juan Gabriel González asesinado. Les decíamos, Siri, que el mapa de la policía hizo un trabajo muy importante
en estas horas para tratar con material audiovisual de vecinos y vecinas, reconstruir un poco lo que pasó. Vamos a repasarlo, nos mete en tema y ya lo hablamos. Dale. El 25 de diciembre, la policía de la ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego en la Villa 20. Su esposa, Nelly, también fue herida en la pierna por una bala de plomo y se encuentra hospitalizada. Gracias al aporte de registros de los vecinos pudimos reconstruir el hecho e identificar a la gente que mató cobardemente a Juan Gabriel González, quien estaba desarmado y no representaba una amenaza. La policía de la ciudad ingresó al barrio cerca de las 16 horas por un llamado de los vecinos. En los primeros registros vemos a una mujer policía y 2 hombres pegándole a Dante, hijo de la víctima, y a Juan Gabriel con bastones. Momentos después vemos a un agente de la policía de la ciudad que apenas llegado a la escena se baja de la camioneta y dispara a quemarropa contra Juan Gabriel. Contrario a las versiones que hizo circular la policía, Juan Gabriel no contaba con ningún arma ni era una amenaza letal para los agentes. Ahora vamos a seguir al autor material del crimen. El agente que dispara se baja de una camioneta Nissan Frontier con número de móvil 7867 y patente AF287HF. Esta camioneta pertenece a la comisaría 8A y el policía formaría parte de la unidad táctica de pacificación 4 de la policía de la ciudad. Acá vemos el momento exacto que el policía de la ciudad apunta su arma de fuego contra Juan Gabriel. Luego de disparar a quemarropas con un arma letal, el agente vuelve hacia la camioneta y se mantiene lejos. Juan Gabriel fue trasladado por el SAME al Hospital Piñero, donde falleció. El agente, del que aún se desconoce su identidad, mató a Juan Gabriel a sangre fría, enfrente de su esposa y su hijo. Sabemos que no era la única opción para resolver el conflicto. Juan Gabriel estaba desarmado y no representaba un peligro para los agentes. El accionar de la policía de la ciudad fue completamente desproporcionado, irresponsable e ilegal. El policía nunca tuvo consideración del valor de la vida de Juan Gabriel. Qué importante el trabajo de mapa de la policía, pero bueno, ya hablaremos de eso. La escena parece bastante clara, ¿no? Sí, a mí ya cuando vi el primer video me impactó, o sea, lo tuve que ver varias veces para decir, no puede ser, no podía creer lo que estaba viendo, porque se ve el fusilamiento liso y llano. O sea, y además se ve a Juan Gabriel caer de espalda, y yo lo que no podía creer era la escena de estar viéndolo caer de espalda, ¿no? Pero se ve con toda nitidez. El laburo del mapa de la policía es fundamental en todo sentido. Primero, para que la sociedad entera vea cómo accionan las fuerzas de seguridad, que por supuesto siguen órdenes. No es que simplemente les dieron un arma y los habilitaron y la formación que tienen. No, acá hay, en general hay órdenes. Nadie cae en un operativo de estas características sin una cobertura, de la misma manera con que se despliegan ante la protesta social, ¿no? Ahora, también este mecanismo de la policía de la ciudad de meterse en los barrios vulnerados de esta manera, directamente al choque, no viene tampoco de ahora. O sea, viene desde largo tiempo atrás. Incluso no sé si se acuerdan cuando estaba Diego Craves todavía en el gobierno porteño, que vimos unos operativos feroces. Bueno, es un poco ese accionar. A mí me tiene pasmada además que la división a la que supuestamente pertenece este hombre, este policía que dispara a quemarropa, se llama División Unidad Táctica de Pacificación. Parece una joda. Sí, claro. Antes de saludar a María del Carmen Verdú, Marian, ibas a... No, yo estoy también impactado por lo que vimos hoy. Como dice Irina, ¿no? Es como, y ver el loop, además de las imágenes, es algo que te manda al más allá por la crudeza, la crueldad, es increíble, la verdad. El mundo de la sorpresa se está agotando. Saben que en QR no somos de pasar imágenes muy sensibles. A veces ciertas narraciones nos evitan eso, aunque suele dar rating, ¿no? La imagen de violencia muy cruda, pero acá estamos hablando de otra cosa. Me parece que este documento muestra, como lo hemos visto en distintas situaciones de represión en este año y en el anterior, muestran otro elemento que hace indispensable observar las imágenes. Sí, perdón, más que nada con el silencio que hay en los medios de comunicación en general. No está en Infobae, no está en La Nación, no está en ningún lado.
O sea, no está en ningún lado, como vos decías, si te ocurre en Villa Urquiza, en Palermo o en cualquier otro, está seguro explotando. tendría otro tratamiento. Carajo. Seguro. María del Carmen Verdú es abogada y es fundadora de Correpi, de la Coordinadora contra Represión Policial. María del Carmen, Pablo Caruso y Irina Hauser y Mariano Hamilton. Mezclé Mariano e Irina. Marina, Marcelo. Somos Viernes Marina. Por la noche es mucho. Aquí en QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, María del Carmen. Bueno, primero una mirada general, después tenemos varias preguntas para hacerte, pero mirada general sobre lo que pasó allí en Lugano. Mira, primero y para variar me gustaría reforzar esto que decía recién Irina, de que no es un hecho precisamente novedoso. La policía de la ciudad existe desde el 1 de enero de 2017, cuando al año del inicio de la gestión de Mauricio Macri, él y Rodríguez Larreta, después de un año de transición, unificaron lo que era la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Federal con la anteriormente creada por Macri, Policía Metropolitana. Desde 2017, 1 de enero de 2017, a hoy, esta fuerza, la más nueva del país, se ha consolidado como la más letal. Y un dato concreto todo el país. Para que... Sí, señor. Y un dato concreto para que esto se entienda. Si yo digo maldita policía, automáticamente pensamos en la bonaerense, claro, en la enorme cantidad de casos de gatillo fácil, los hechos represivos, tradicionales, históricos, en sus 200 años de existencia. Pero ¿qué pasa? Si tomás la cantidad de casos de gatillo fácil de la policía de la ciudad, desde el 1 de enero de 2017 hasta hoy, y la comparás con la misma cantidad de casos de la policía de la provincia de Buenos Aires en ese mismo periodo, resulta que están 168 policía de la ciudad contra 505 policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, la policía de la ciudad tiene 1/3 exactamente del total de casos que tiene la policía de la provincia. Pero un detalle, resulta que la policía bonaerense tiene 4,5 veces más efectivos que la de la ciudad. Para mucha más población, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, pero es más fácil hacer el cálculo. Si hacemos el cálculo por cantidad de población, es infinita la diferencia. Pero vamos específicamente a la cantidad de efectivos de cada fuerza. La policía de la provincia tiene 110.000, la de ciudad 26.000. O sea, hay una relación de 4,5 a favor de la provincia. Pero en los casos de gatillo fácil es 3-1. Claro. Entonces, claramente, su letalidad es superior. Y hay otro dato que no aplica estrictamente al hecho de Lugano, porque ahí estaban de servicio, pero en líneas generales, en el promedio de todas las fuerzas policiales y del resto de las fuerzas de seguridad del país, en los casos de gatillo fácil, es que casi el 70%, 66 y pico, de los casos de gatillo fácil ocurren con el policía fuera de servicio, sí, pero con el arma reglamentaria. Claro. En el caso de la policía de la ciudad, es más del 80%. Claro. Déjame, María del Carmen, hacerte dos preguntas antes de pasar a Irina y a Mariano, sí, vinculadas al caso de hoy. Primero, si nos podés contar de lo que se sepa hasta ahora, por supuesto que ser respetuoso de la investigación y demás, pero si nos podés contar cómo se llega a la escena sobre la que tenemos efectivamente esa dinámica filmada. Y por otra parte, durante la tarde apareció la versión de que en realidad había sido herido por un arma blanca Juan Gabriel González. Esas dos cosas te pregunto en principio. Ya, lo del arma blanca, ustedes acaban de pasar el video. ¿Le ves alguna lesión de arma blanca? El tipo está en cuero. Sí. Descalzo, se le ven las piernas, se le ve el tórax, se le ve la espalda, el abdomen. ¿Dónde está la herida de arma blanca? Y cuando cae al piso, vos mismo lo dijiste al comentar, lo dijo Irina al comentar las imágenes, es cuando recibe el escopetazo. Así es. Entonces, dejémonos de embromar. Sí, no tiene a nadie alrededor. Ni ahí, no me extrañaría que hubiese pasado algo en el camino con el cuerpo, porque de hecho, hace más de 30 y pico de años,
el día de la masacre de Ingeniero Bunge, uno de los 3 pibes fue cargado en la camioneta policial todavía con vida y con determinada cantidad de heridas que vieron los testigos en el lugar, y cuando llegó al hospital tenía más heridas y estaba muerto. Terrible. ¿Y qué, Ahora, qué se no sabe? estoy diciendo que Sí. esto sucediera acá, Entiendo. pero lo que me queda claro es que, a ver, sería muy extraño de explicar que tuviese una herida de arma blanca invisible y que justo se cayó porque, no sé, se tropezó y perdió el equilibrio en el momento que el policía claramente dispara. Claro. Se ve la acción, se escucha el ruido del disparo y no fue el único disparo. La mujer tiene un tiro en la pierna. Claro. Sí, se escuchan en el video, se escuchan otras detonaciones. Pero Perdón. además hay videos desde todos los ángulos que Sí. se te ocurra. Sí, De arriba, de un costado, del otro, porque todos los vecinos se pusieron a filmar. claro. María del Carmen, ¿y cómo se llegó hasta esa escena, a la que está filmada? Mira, eso no te lo puedo decir con exactitud en este momento. No hemos tenido todavía acceso a la causa. Recién hoy nos hemos podido reunir con los padres de Juan Gabriel después de la movilización en Lugano para que firmen la querella, donde va a estar interviniendo un compañero de Correpi, junto con una compañera de La Patria es el Otro, una organización que tiene presencia en el barrio y confianza también de parte de la familia, al igual que Correpi. Así que no hemos todavía podido acceder al expediente. Lo que sí queda claro es que por alguna razón la policía llega a esa vereda, intenta empezar a detener personas, hay un intento de no me detengas, cosa que no es delito precisamente, eludir la propia detención, hasta hay fallos de la Cámara Federal diciendo que no es delito, y en ese marco finalmente se produce este desenlace. Pero además, de cualquier manera, hayan llegado como hayan llegado, porque un vecino se quejó por la música, haya volado una patada o un manotazo o lo que vos quieras, porque hasta ahí se podría argumentar en esta instancia, porque no hay ningún arma a la vista, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que estén ocultando alguna, porque uno está en remera, el otro está, insisto, con el torso descubierto, se ve en sus manos, se ve que no hay absolutamente ningún elemento lesivo. ¿Me vas a decir que un disparo al cuerpo era la única respuesta que podía tener la policía frente a una situación en la que supongamos que por alguna razón específica necesitaban reducir a alguien? Claro. Iria. ¿Qué tal, María del Carmen? Yo te quería preguntar, como bien decías antes, vos hace muchos años que seguís estos temas, las historias de Gatillo Fácil, la enorme cantidad que hay y el papel que tiene el Estado, ¿no? Lo que te quería preguntar es si notás cambios en la sensibilidad social respecto de estas situaciones. Sí, indudablemente es un tema al que le prestamos, como te imaginarás, muchísima atención, porque es parte de nuestro objetivo como organización antirrepresiva tratar de contribuir a una percepción social de la gravedad de la política represiva estatal, tanto respecto del gatillo fácil como del resto de las modalidades represivas, muertes en cárceles, femicidios de uniforme, etc. Así como hubo etapas en las que logramos vencer ese sentido común impuesto, si querés, haciendo cierto paralelismo histórico, podríamos llamarlo de negacionismo frente al gatillo fácil. No existe, no hubo, era un enfrentamiento entre policías y ladrones, aunque las armas, como decía Rodolfo Walsh, ya por el 50 y pico, 60, estén siempre del mismo lado y los muertos siempre del otro, y además con una puntería absoluta, porque casi no hay sobrevivientes del gatillo fácil. El nivel de letalidad es altísimo. Lo cierto es que en este último brevísimo periodo, en estos últimos 2 años al calor de la actual gestión de gobierno, advertimos, por lo menos en lo que se percibe, que quizás sea solo la espuma, pero lo cierto es que tiene un correlato concreto, lo tuvo en octubre en las elecciones, una percepción social francamente muy desmoralizante. Para decirlo en criollo, antes era solamente Feynman el que decía
qué bueno ni uno menos premien a ese policía. Hoy entras a las redes de Correpi, a cualquier red, o a las mías personales, o a las de cualquier persona vinculada con la lucha antirrepresiva o cualquier organización, y te vas a encontrar con una cantidad impresionante de bardeos, de ataques, de agresiones, de violencias de todo tipo, y prometiendo todo tipo de violencias físicas además, por denunciar un caso de gatillo fácil. Claro. No, un comentario nada más, como que pareciera que esta idea de orden público que intentan reforzar e instalar todo el tiempo va indefectiblemente asociada a la violencia, y eso resulta bien recibido por un sector de la sociedad. Lamentablemente así parece, pero lo que no percibe ese sector de la sociedad que lo aplaude, que lo glorifica, es que le va a tocar a ellos también, porque no es precisamente solo el muy pequeño segmento de los ricos y famosos los que están aplaudiendo. Entonces, en algún momento les va a tocar, y ahí es donde quizás comprendan de qué estamos hablando cuando decimos que esta es la peor situación en materia represiva que venimos atravesando desde diciembre de 1983 a la fecha. María del Carmen, nunca hemos estado en una situación de tanta gravedad. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mariano Hamilton. Recién, para salir del caso puntual que estamos tratando, recién hablabas de una cantidad de hechos de gatillo fácil. ¿Podés hacer una relación de qué cantidad o qué porcentaje de estos autores de gatillo fácil, de asesinatos por gatillo fácil, son condenados? Cada vez menos, Mariano. Y aprovecho a contarte también algo que está mostrando en relación a lo que planteaba recién Irina, este cambio de percepción social a las que no son ajenos precisamente los tribunales. Por primera vez, salvo un brevísimo periodo durante el gobierno de Macri y Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, después del famoso caso Chocobar, por primera vez en este momento nos está ocurriendo de manera absolutamente frecuente que los tribunales nos impidan el acceso a las causas judiciales con el argumento de cómo que me viene como particular damnificado, como querellante, si el muerto había querido robar una rueda de auxilio, robarle el celular a la víctima es el policía que le quisieron robar la billetera, etc. La semana pasada, 2 pibitos de 15, 16 años presentamos a sus padres en la causa judicial con la tarea que tiene el querellante, el particular damnificado, que es déjame ser parte de la investigación para poder justamente saber qué pasó, poder controlar la prueba, poder eventualmente apelar una resolución que no nos parezca bien, etc. Y en 48 horas, en 2 renglones, textualmente dijo el juzgado de garantías, esto es en Morón, el juzgado de garantías 2 de Morón, es prematuro porque hay que establecer qué rol cumplió cada uno en el hecho. ¿Cómo que hay que establecer qué rol cumplió cada uno en el hecho? Ponele que te doy la derecha y te digo, sí, está bien, los 2 pibes quisieron robar al policía que los fusiló, pero tienen 3 tiros por la espalda, ¿cómo no vamos a investigar eso? ¿Dónde está escrito que hay pena de muerte sumarísima y a punta de reglamentaria ejecutada en la vía pública por un policía? María del Carmen. Por eso quieren la reforma del Código Penal, porque lo más grave de toda la sarta de barbaridades de los proyectos de Código Penal en danza, porque hay varios, todavía no sabemos cuál va a ser el definitivo, el de 902 artículos o el de 912, pero lo más grave de todo es la impunidad del gatillo fácil, porque legitima prima facie cualquier intervención policial. O sea, con el nuevo Código Penal, lo que estamos discutiendo hoy no sería objeto de una investigación judicial, porque inicialmente se presume legítima la actividad desplegada por el personal policial. María del Carmen, gracias como siempre, y por supuesto seguimos muy de cerca cómo va evolucionando la causa y el caso. Un gran abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Qué interesante lo que decía María del Carmen recién, porque nos vuelve a la conversación inicial. La distancia que hay entre estos proyectos que se están votando y lograr explicar que pone el país patas para arriba, que es un cambio de régimen,
con situaciones muy cotidianas, ¿no? Bueno, acá María del Carmen nos cuenta en esa última reflexión el anhelo de la reforma penal. Déjame preguntar si ya tenemos que ir al Congreso o podemos... Bien, dame, para cerrar esto, y sé que Irina tiene algo para decir sobre Pablo Grillo, dame de vuelta el trabajo del mapa de la policía, porque me parece que son estas cosas, este tipo de trabajos, los que, en este caso, este gobierno no quiere que se difundan. Y más allá de la circulación en redes, hay otros públicos que en la tele más tradicional, en los programas que solemos hacer, es necesario compartir una y otra vez. Esto pasó ayer por la tarde en Lugano, que lo recrea el mapa de la policía. Dale. El 25 de diciembre, la policía de la ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego en la Villa 20. Su esposa, Nelly, también fue herida en la pierna por una bala de plomo y se encuentra hospitalizada. Gracias al aporte de registros de los vecinos pudimos reconstruir el hecho e identificar a la gente que mató cobardemente a Juan Gabriel González, quien estaba desarmado y no representaba una amenaza. La policía de la ciudad ingresó al barrio cerca de las 16 horas por un llamado de los vecinos. En los primeros registros vemos a una mujer policía y 2 hombres pegándole a Dante, hijo de la víctima, y a Juan Gabriel con bastones. Momentos después vemos a un agente de la policía de la ciudad que, apenas llegado a la escena, se baja de la camioneta y dispara a quemarropa contra Juan Gabriel. Contrario a las versiones que hizo circular la policía, Juan Gabriel no contaba con ningún arma ni era una amenaza letal para los agentes. Ahora vamos a seguir al autor material del crimen. El agente que dispara se baja de una camioneta Nissan Frontier con número de móvil 7867 y patente AF287HF. Esta camioneta pertenece a la comisaría 8A y el policía formaría parte de la unidad táctica de pacificación 4 de la policía de la ciudad. Acá vemos el momento exacto que el policía de la ciudad apunta su arma de fuego contra Juan Gabriel. Luego de disparar a quemarropas con un arma letal, el agente vuelve hacia la camioneta y se mantiene lejos. Juan Gabriel fue trasladado por el SAME al Hospital Piñero, donde falleció. El agente, del que aún se desconoce su identidad, mató a Juan Gabriel a sangre fría, enfrente de su esposa y su hijo. Sabemos que no era la única opción para resolver el conflicto. Juan Gabriel estaba desarmado y no representaba un peligro para los agentes. El accionar de la policía de la ciudad fue completamente desproporcionado, irresponsable e ilegal. El policía nunca tuvo consideración del valor de la vida de Juan Gabriel. Está claramente identificado, todavía no se conoce el nombre, por lo menos o va a circular muy pronto, ¿no? Presumimos que está identificado. Sí, sí. No, bueno, la cara se le ve perfectamente, ¿no? Con este trabajo impresionante del colectivo Mapa de la Policía. Una cosa que quería decir, que me quedé pensando a cuento de lo que decía María del Carmen Verdú sobre los proyectos de reforma del Código Penal, es que en general las fuerzas de seguridad es como que este concepto de que nadie les va a pasar la factura por este tipo de hechos ya está vigente. O sea, ya actúan con esa impunidad porque eso es lo que les hizo creer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No importa, a nivel nacional, o sea, a todas las fuerzas de seguridad en general. Esta es la línea que baja ella. Y cuando Patricia Bullrich, incluso, ¿se acuerdan cuando estaba por dejar el cargo, que anuncia el proyecto de Código Penal? Una de las cosas que ella dice es, le vamos a dar lugar a las víctimas. Claro, pero ¿quiénes son las víctimas para Patricia Bullrich? Para Patricia Bullrich, las víctimas son las fuerzas de seguridad, no son los familiares de los fusilados, ni de personas asesinadas en hechos de violencia. Principalmente son los agentes de seguridad. Entonces ella está hablando de eso y ese mensaje hace mucho tiempo que es recibido por los agentes que creen que, como en el caso Chocobar, no van a tener costo alguno, ¿no? Chocobar había sido condenado, pero en su momento, y después se fue también gracias a Patricia Bullrich y su mano derecha, Fernando Soto, lo que se logra es meter la legítima defensa, ¿no? Todo es legítima defensa. Un fusilamiento es legítima defensa, ¿no? Y además, eso... la imagen es clara, el tipo se baja, recién llegado a la escena además. Sí, bueno, también eso, recién llega a la escena. Vení y cargate a porque sí, ahí hay algo... Baja y tira, es impresionante. Porque sabe, o sea, baja y tira y le apunta a una persona, por eso también es evidente que hay algún aviso, ¿no? Y volviendo al mapa de la policía y a lo que me preguntabas sobre Pablo Grillo, efectivamente hoy hubo una decisión muy importante de la Sala 2 de la Cámara Federal
que es confirmar el procesamiento del cabo Héctor Guerrero, del gendarme que le disparó a Pablo Grillo y que lo dejó al borde de la muerte. Este fallo es un fallo además unánime que firman Martín Irursun, Eduardo Fara y Roberto Boico. Queda procesado el gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiteradas en otras 5 oportunidades, porque fíjate lo que pasó con Guerrero. Esto es muy impactante y se reconstruye en la causa. No fue solamente el disparo. A Pablo Grillo lo que sucede es que lo deja al borde de la muerte y ya saben, todavía en recuperación. Está mucho mejor Pablo, me volvió a contar su familia esto hoy, pero ya han pasado 9 meses y medio de esta cuestión. 5 veces más, en un lapso muy breve, el gendarme Héctor Guerrero disparó de la misma manera antirreglamentaria contra la multitud Cinco veces durante esa jornada. Sí, en un lapso bastante breve, ¿no? Entre las 4 y pico de la tarde y las 5 y algo, a las 5 y 18 le dispara. Eso es muy importante porque había una decisión de actuar de esa manera. Exactamente, y eso es lo que destacan los camaristas. O sea, que no fue un disparo aislado. Que no fue un error. No fue un error, no se le escapó, no se equivocó, no. Todo el tiempo disparó de la misma manera, sabiendo que los manuales de esas pistolas lanzagases, que tienen además estos proyectiles de 38 milímetros, tienen reglas muy específicas de cómo se tienen que disparar. Y es hacia abajo o hacia arriba. Claro. Nunca en forma horizontal. Esto no solamente lo dice el manual, lo dice también Naciones Unidas. Ahora, más allá de esto general, ¿no? Que ellos confirman además la autoría, porque todavía la defensa de Guerrero seguía discutiendo la autoría. Es decir, que no había sido él el que disparó no había sido él, ¿no? Trataban de generar dudas. Bueno, muestran en el fallo que hay muchas cámaras. Por eso también digo, el aporte de mapa de la policía ha sido fundamental acá. No solamente por el análisis pericial que ellos hicieron, porque hicieron un análisis pericial muy valioso, sino también por el aporte y gran cantidad de imágenes, que incluye cámaras de la zona, cámaras privadas, también hay cámaras de televisión y después, bueno, las que consiguió el juzgado de María Servini, que son cámaras de la propia gendarmería, ¿no? Y algunos rasgos que distinguen incluso el casco de Guerrero y su uniforme. Ahora, hay un voto que es el voto de Roberto Boico, que la verdad es que en este momento tiene un valor impresionante. ¿Por qué? Porque Boico dice 2 cosas. Primero, que hay que reconstruir toda la cadena de mandos y que hay que buscar las responsabilidades. Esto no es un gendarme que salió a tirar tiro porque se le ocurrió, ¿no? Esa cuestión. Y después Boico plantea la importancia de analizar este hecho en un contexto de protesta social. Siento que la protesta social es un derecho humano para el sistema internacional y para Argentina, donde esto tiene rango constitucional. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Estado no puede hacer de la criminalización de la protesta. De la criminalización, sí, y de la represión, de los actos represivos, algo más importante que la protección de la protesta. Claro. ¿Qué es lo que hace este gobierno, claro, ¿no? Bueno, lo dice muy claramente, lo explica muy bien. Y con una resolución de un ministerio, digamos, ¿no? Claro, bueno, además, se refiere al protocolo antipiquetes, ¿no? Porque es la regla que rige. Bueno, está bien, el protocolo antipiquetes incluso te muestra, te dice, mira, tienen que actuar de manera proporcional, pero si vos lees el protocolo antipiquete, obviamente está poniendo a la represión por delante de cualquier derecho a la protesta, que es lo que hablamos siempre. Hay una causa en el fuero contencioso donde todavía se tiene que resolver la validez de este protocolo. Tenemos un testimonio de la mamá de Pablo Grillo, Iri, ¿no? Hay un testimonio. La mamá de Pablo Grillo, justo ahora, días antes de que se conociera esta resolución, le escribió una carta a los camaristas, así como le había escrito una carta a la jueza Servini, que en ese caso contó que estaba junto a Pablo en el hospital y que estaba realmente muy quebrada ella, y le escribió a Servini. También le había escrito una carta a los camaristas y ella grabó el texto de esta carta y lo compartió, y si querés, esto es lo que vamos a escuchar. Señores jueces de la Cámara,
Ya estamos en las vísperas de las fiestas. Seguramente ustedes deben estar organizando y comprando regalos. Qué bueno, me parece bien y les deseo unas felices fiestas. Lo raro, lo triste, es que yo, como ustedes, siendo madre, abuela, no estoy organizando nada. Estamos en el hospital, al lado de Pablo, mirando sus gestos, controlando que coma. Algo tan simple y tan difícil para él, porque les cuento, por si no se acuerdan, que él había dejado de comer. Ahora, en su rehabilitación, está volviendo a hacer ese acto tan sencillo como comer. Quiero que sepan, señores jueces, que es muy grande el dolor que tenemos. Ya nada es igual, ni en lo personal ni en lo familiar. Estamos rotos. Lo único que me da fuerzas para seguir es ver a Pablo con ganas y fuerzas para poder superar este momento. No sé qué va a pasar mañana. Esto es un día a día. No sé cómo será su futuro, cómo seguirá todo esto. Lo único que tengo claro es que ustedes son quienes tienen que impartir la justicia que Pablo necesita y que reconozcan que el mal accionar vino de un solo lado y que Pablo solo estaba sacando fotos. Tan solo pido justicia para él, la familia y para aquellos que como Pablo no solo hacían su trabajo, sino que se solidarizaban por una justa causa. Felices fiestas, feliz año nuevo y por favor cuando levanten sus copas miren el cielo, busquen una estrella y que ésta los ilumina y puedan decir todos juntos será justicia. Con todo respeto, María del Carmen, mamá de Pablo. Tremendo, ¿eh? Sí. Como la que habíamos leído en su momento, como las palabras del papá, del hermano. Bueno, pero esto también para que se entienda que hay seres humanos, ¿no? Acá. Pablo, su familia, los amigos, el hermano, bueno... Y la mamá dice, y para quienes se solidarizaban en tan justa causa. Se refería, recuerda, de la movilización llamada de hinchas que se estaban solidarizando con jubilados y jubiladas. Sí, exactamente. Y... lo último, Iri. Hoy también la Cámara Federal confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Martínez, que es el que le había disparado en el ojo a Jonathan Navarro, justamente un hincha de Chacarita que le causó una pérdida de la visión en el ojo izquierdo. Una cosita nada más del fallo de Boyko, del voto de Boyko para cerrar, que la familia además valoró mucho, por lo que hablé con ellos hace un rato. Mirá lo que dice, la noción de orden público no puede ser invocada para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real. Los estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego durante manifestaciones y protestas e implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse en la práctica, no como forma de obstaculizarlos. De gran valor este voto. Que es un voto separado del de los otros dos jueces, pero que me parece que hoy y en este contexto tiene justamente un valor muy especial. Lo último, Mariano. Es una reflexión muy chiquitita, o sea, por lo que decía María del Carmen antes, o sea, robar una billetera vale más que robar una vida. Eso es algo que me vuelve loco. O sea, bueno, y con el nuevo proyecto de código quieren profundizar eso. Es que no me entra en la cabeza, cabeza cómo... Vamos a valorizar la situación. O sea, dos pibes estaban robando una billetera. Un cana les roba la vida. ¿En qué empatamos ahí? A mí me mata esto. Me liquida como la carta esta que acabamos de leer. A ver, vamos a cambiar de tema. Quizá no tanto. Él nos dirá. Primero quiero contarles que cuando con la producción leímos esta nota de Raúl Tuni Coleman, publicada en Página 12, nos dimos cuenta que había alguien que estaba siguiendo algo que merece una atención que no está teniendo. Casación emitió un fallo que impacta en la causa por las recientes muertes de 3 soldados, pone el foco en la responsabilidad penal de las fuerzas. Este martes la Cámara sacó un fallo por la muerte de un oficial en 2003, señalando que hay responsabilidad institucional aún si fuera suicidio, falta de preparación, de evaluación psiquiátrica, hostigamiento de superiores. Está directamente vinculada con los suicidios de 4 agentes, si no me equivoco, 3 militares, 1 de gendarmería, ahora me va a corregir
el propio Tuni o Irina, y sobre todo pone el eje en el soldado custodia del presidente de la Nación en Olivos, que por lo menos a priori se habría suicidado con un FAL y habría dejado una carta de despedida. Tuni, gracias por estar ahí. Con Irina Hauser, Mariano Hamilton, Pablo Caruso, te saludamos en QR. Buenas noches. Hola queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos bien, acá en este 26 de viernes y 26 de diciembre, bastante atípico. Muy difícil. A ver, Tuni, dos cosas me parece, ¿no? Primero el propio caso, porque además te metes un poco en algunos detalles de la familia de este joven soldado que ni siquiera tiene para pagar un abogado y ser parte de la querella, de un hermano que también había querido ser parte del ejército, pero que se volvió porque lo humillaban, y sobre todo este fallo en el que haces hincapié, que da cuenta de que hay responsabilidad de las fuerzas en una enorme cantidad de cosas que van más allá del hecho puntual. Pero ¿por dónde te gustaría arrancar? Básicamente el fallo es, lo hemos charlado con Irina, un freno a se suicidó y punto. Es decir, estamos ante un soldado o ante soldados que no tienen la libertad de, no, mire, lo que usted dice, lo que usted me manda a hacer está mal, así que no lo voy a hacer. Entonces, es un soldado que no tiene libertades, que está en un cuartel o prestando un servicio, y hay una responsabilidad no solo civil, sino penal de sus jefes. Lo preparaste, lo mandaste a hacer una tarea para la que no estaba capacitado, tiene estudios psiquiátricos, tiene entrenamiento. Es decir, no me cierren la causa con que se pegó un tiro. Claro. Tuni, ahí vamos con Irina y con Mariano, pero hay a partir de esta causa, digamos, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso del soldado, 21 años, si no me equivoco, ¿no? Tenía un pibe. Sí. ¿Hay elementos como para que esto sea tenido en cuenta, aún si no pudiera estar presente como querellante en la causa de la familia? Sí hay, y por lo que sé, Rodrigo Gómez se llamaba este pibe, la jueza Arroyo Salgado, que no tengo la mejor onda con ella, básicamente está mirando, él dejó 5 páginas escritas en un anotador, sí. Escritas con muy mala letra, etcétera, etcétera, donde dice que estaba agobiado por los temas económicos, pero hay más cosas. Es decir, hay más de esto de no estaba preparado, un pibe que vino del interior y que vivía en una pieza alquilada en Pilar, y que estaba en una situación muy desprotegida, sin entrenamiento, en las noches, muy endeudado. Esa era la situación concreta. El hermano se volvió, por lo que dijiste, por lo que contaste, que es que lo hostigaban los superiores. Y entonces se está mirando un poco también todo eso. Iri. Tuni, buenas noches. Hola, Iri. Yo te quería preguntar, vos en la nota esta que publicás en página, que es cierto, algo hemos charlado, pero estaría bueno compartirlo, encontrás que esto debería de alguna manera marcar una línea sobre, bueno, en este caso para la jueza Arroyo Salgado sería, ¿no? ¿Cómo se debería investigar la muerte de Gómez adentro de la Quinta de Olivos, ¿no? ¿Y qué te imaginás, qué piezas todavía están faltando? ¿Qué parangón haces entre los dos casos, a ver un poco más nítidamente? El caso de 2003, de Misiones también, sí. Gómez de Misiones, ocurre lo siguiente: estaba de guardia y aparece con un tiro en el pecho. En 3 meses el juez fue suicidio y cierra el caso. Y la mamá y después varios fiscales y el Comité de Prevención de la Tortura con Alan Youth empezaron a pelear, porque toda la impresión de la familia
es que lo que ocurrió es que se le disparó el fusil a otro soldado. Y entonces lo taparon todo, fue un suicidio, listo, pasamos a otra cosa. Y entonces acá lo que te están diciendo es, si un soldado muere en un cuartel o en servicio, no podés pasar de largo diciendo, y se pegó un tiro. Lo mandaste a un lugar donde no estaba preparado, no tenía... Fíjense que estaba en la quinta presidencial. Por ahí el pibe, en lugar de pegarse un tiro, le hubiera pegado un tiro a alguien del gobierno. Se ve que no había ningún tipo de pericia psiquiátrica o atención psiquiátrica de algún tipo. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es, no me cierres la causa diciendo se suicidó y punto. Toman un caso en Italia, donde un pibe soldado se tiró desde una ventana. Y el Tribunal Europeo dice esto, no cierren el caso así. Estaba hostigado por su jefe, ¿por qué se tiró? ¿Qué es lo que pasó? No me cierren el caso de esta manera. Tuni, ahora me dice la producción si lo podemos compartir, pero habrás visto con estos ojos, me imagino, la entrevista que le da Presti, el ministro de Defensa, a Eduardo Feynman. Feynman le pregunta sobre este tema y Presti de alguna manera tira todas circunstancias personales el trasfondo de la escena, ¿no? Es decir, casi que dice exactamente lo contrario a que dice el fallo que vos estás queriendo visibilizar. ¿Está bien esta interpretación que hago o no? 100%, 100% es así. Es que esa es... Lo tapan. El sentido es, el fallo va en contra de, no me tapes lo que pasó. Claro. Lo que vos querés es, y bueno, se suicidó, punto. No, explícame cómo tenías a un pibe de 21 años, con 3 meses de entrenamiento, en la Quinta de Olivos, prestando ese servicio en una situación tortuosa que el personal que él tenía. No, alguien lo puso en un lugar que no debía estar. Claro. Así que, además, porque no es un suicidio común, vos le diste un arma. El arma con el que se suicida, además, es un arma del Estado. Entonces, todas estas cosas no las podés cerrar diciendo se suicidó y punto. Claro, vamos a verlo al ministro de Defensa, jefe del Ejército, respondiéndole a Feynman sobre este caso. Décadas que no tenemos. Sí. En los últimos días murieron 5 soldados de distintas jerarquías. Sí, de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. ¿Se suicidaron? Sí, eso nos preocupa. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sabe? Nos preocupa muy lleno, muy de hondo, porque es personal propio, humanamente nos duele. El tema del suicidio es una situación que se presenta en todas las sociedades, en nuestro país, en el mundo, particularmente en las Fuerzas Armadas. Nos duele profundamente perder hombres en estas situaciones. Hemos activado todos los protocolos que tenemos ya hace tiempo para poder hacer frente a esta situación. Y más allá de eso también, el Estado Mayor Conjunto, con el vicealmirante Dale Nogari y los jefes de fuerza, ya han activado y han puesto en funciones todos los sistemas de prevención, todos estos mecanismos de prevención para evitar que esto no vuelva a suceder. ¿Y por qué se matan? ¿Porque ganan poco? He escuchado eso. No, el tema de los sueldos es otra cuestión. Yo creo que es un tema de situación personal, una cuestión de una enfermedad que tienen los ciudadanos, como te digo, no solamente en las Fuerzas Armadas, en nuestra sociedad. Sí nos compete a nosotros ver que nuestro personal tenga las condiciones adecuadas de sanidad. Claro. Hemos hecho un protocolo con los que saben, con el Ministerio de Salud, hemos firmado un protocolo con nuestro ministerio. Bueno, nos duele humanamente porque perdemos hombres en la fuerza, activamos viejos protocolos. Sí, pero todo resumido a cuestiones personales, ¿no? Le pasa a la sociedad, ¿no? Un problema de la sociedad. Ahora, Tuni, vos hace poco escribiste también sobre la situación de los soldados en general, ¿no? De los miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas, y además la diferencia que hay de situación con fuerzas de
seguridad y el éxodo que hay, o por lo menos el intento de éxodo. ¿Cuál es la situación de los soldados, ¿no? Que es el tema que... Salarial, decís. Sí, salarial. No, pero también tiene que ver con la formación, que es evidentemente lo que Presti no está comentando, ¿no? Lo que sucede es que Gómez estaba en la Quinta de Olivos porque no tienen soldados. Esa es la situación. Los soldados se van y se hacen policías. Se hacen policías porque ganan muchísimo más, a veces el doble, empezando, el que empieza a veces el doble gana como policía, por ejemplo en el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y después porque el cargo policial les da un poquito más de chance de hacer otros trabajos. Acá como soldado, imagínate, lo mandan ahí un día, casi un día entero a Olivos, en la custodia. Entonces, hay como mandan pibes de 21 años porque ya se fueron 15.400, informe oficial, 15.400 soldados se fueron de las Fuerzas Armadas hasta agosto. O sea, todavía deben ser más, 17, 18.000. Y piensen que había 30.000. Claro. O sea, la mitad en este momento. No tienen soldados, mandan al que tiene, un pibe de 21 años sin entrenamiento. No sé a ustedes qué les pasa. Yo entiendo que, ya que el hecho de que sea ministro y que sea pública tenga el traje militar, ya de por sí es fuerte, lo hemos hablado, que a la entrevista vaya con el traje militar, para mí hay algo ahí, una cosa simbólica que están queriendo marcar. Me llamó la atención, de hecho, que el otro día, en el asado que le hizo el presidente, fue con un suéter al cuello, digamos, ¿no? Sí, pero no sé, a la entrevista va... Pero la entrevista va uniformada. Va con uniforme. Tuni, gracias, como siempre, por este rato. Sobre esto, Pablo, sí. perdimos la noción de que los civiles son los que controlan las Fuerzas Armadas. Este mensaje es malísimo, como mensaje a la sociedad toda. Un mensaje horrendo que nosotros tengamos de ministro a alguien de uniforme. Por este rato en el programa, por tu laburo de siempre, gracias, Tuni. Un beso, gracias, amigos. Nos vamos a ir a una pausa. Había un vínculo, ¿no?, entre lo que pasó con la policía en Lugano, lo que hablábamos, sí. Pablo Grillo, esta situación. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a volver en algo menos denso. Yo les diría, hasta que tiene un costado que recupera lo humano, que recupera lo solidario y lo colectivo. Por supuesto, en el fondo, parte de una injusticia insoportable. Vamos a hablar con Nicolás Caropresi, que es integrante del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización que produjo ese acontecimiento en la noche de Navidad. En el Congreso, 5.000 personas tratando de reencontrarse con un otro, además de un plato de comida, algo de cuidado de sus propios cuerpos. Al volver de la tanda, y veremos si podemos conversar con algún senador o senadora, porque está por terminar ya la sesión en el Senado Nacional. Ya estamos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida.
Filco. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Reconectados, de lunes a viernes a las 14 horas. Por Bravo TV, Vero Franco, Seco y Daro, no los olvidemos, Daro Showman, estamos para ustedes, o sea, ¿y de qué horario? Yo no me acuerdo. Si lo acabo de decir. Reconectados en la vida, vamos a brillar. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Masticables y frutales, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. De diciembre tan atípico, tan intenso, pero que también tiene, si bien insisto, todo parte de una desigualdad que no deberíamos tolerar, pero sin embargo hay un gesto solidario, hay una reconexión con lo comunitario en esto que estamos observando en pantalla. Esto pasó desde el 24 por la tarde hasta la noche de Navidad. En el Congreso de la Nación se habla de 5.000 personas, pero vamos al detalle. Fíjense que no solamente fue un plato de comida, digamos, ¿no? Mirá, con la camiseta de Rosario Central, el pibito de Di María. Qué bárbaro, en todos lados estamos. Quería decir, juguetes, contención, aseo personal, había psicólogos y psicólogas, bueno, trabajo social. Impresionante el laburo que se viene mandando año tras año desde el MTE. Está Nico Caropresi para charlar un rato, dirigente del MTE de la UTEP. Nicolás, Pablo Caruso, Irina Hauser, Mariano Hamilton en QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el espacio y comunicar estas cosas. Gracias a vos. Contanos qué evaluación hacen con todo el equipo de organizadores de esto. Mira, para nosotros la Navidad, somos una organización que se la pasa peleándose con mucha gente todo el tiempo porque defendemos como a un sector que está naturalizado en su descarte, el que revuelve la basura para comer, el que vive en la calle, el cuidacoche, todas las diferentes opciones que además tienen algún grado de criminalización, ¿no? El que duerme en la calle, últimamente vemos más escenas de la policía sacándolo, o lo que hacía como campaña Jorge Macri, que mostraba a una persona durmiendo en la calle y después decía gestión de la ciudad y era el mismo lugar limpio, claro, con gente manguereándolo, como que esa es la política de Estado y sin explicar a dónde van a parar esas personas, qué sé yo. Bueno, en todo ese años de pelea, qué sé yo, hace 9 años un compañero fundador del movimiento también, cartonero de Fiorito, dijo que teníamos que empezar a hacer esta Navidad para que toda la gente tenga derecho al festejo de Navidad, y para mí es algo que
que saliendo no de esa lógica, por eso arranqué por lo de la confrontación, la pelea, pero saliendo de la lógica de la confrontación de denunciar determinado gobierno, denunciar a otro gobierno, hay una cuestión sistémica que hace 9 años tenemos que hacer esta Navidad, y si año tras año esa Navidad cada vez es más grande, cada vez hay más gente yendo a esa Navidad, hay un problema estructural en la repartija de la riqueza en Argentina y en el mundo, que está haciendo que cada vez más gente incluso tenga que venir a pasar una Navidad de estas características. Claro. Si vos me decís cuál es la novedad de esta Navidad con otras novedades, y bueno, hubo muchísimo más jubilados que otras veces, hubo muchísimo más gente con empleo formal que otras veces, vimos más gente en soledad, más gente con dolores, con lo que es los problemas de las enfermedades mentales en este momento, pero al mismo tiempo lo que vimos es que en un momento donde nos quieren hacer creer que ser un egoísta, ser una mala persona, ser un hijo de su madre, dirían algunos para no insultar, está de moda, y la verdad que no es así. Acá colaboraron desde los 1000 y pico de voluntarios que vinieron a dar una mano, hasta todas esas personas que donaron dinero, objetos, juguetes, tiempo, comunicación, un montón de personas del mundo del espectáculo, artistas que compartieron en sus redes, y eso hizo que se expanda más el acceso a la organización. Entonces, creo que para nosotros lo importante es también hacer sentir que la solidaridad es un bien importante. No podemos pregonar todo el tiempo una sociedad donde los pibes cada vez más chicos solo piensen en tener dólares, viajar a Brasil, tener relojes de oro, auto último modelo y juegos que valen millones en dólares, y que es todo lo que nos mete el consumo afuera. Que también hay una sociedad que es la misma que se expresó con 3 millones de personas en la calle de la Argentina festejando cuando ganamos un mundial, y esa misma sociedad sigue existiendo, y todos somos argentinos y todos nos damos una mano y todos estamos ahí para el otro, y creo que eso para mí es lo más importante. Nicolás, en algunos... Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariano Hamilton, perdón que te interrumpí. ¿Cómo estás, Mariano? Pero mientras vos hablas, se ven las imágenes, y no es un plato de comida solamente o un juguete lo que se le entrega a los niños o la gente que va allí a la plaza. ¿Podés contar un poco cuál es el grupo de actividades que ustedes hacen durante, supongo, desde el 24 al mediodía hasta la noche? Mira, la organización de esto empieza casi 2-3 meses antes. Desde la comunicación y empezar a organizarnos para pedir, se hacen centros de mesa, se fabrican los manteles, se arman juguetes, se arman juegos, se preparan los baños que hemos armado, duchas móviles, nosotros 4 duchas móviles para que la gente se pueda bañar, se prepara y se van pidiendo donaciones para armar la feria americana para que la gente pueda elegir ropa para vestirse lindo y ponerse lindo. Van todos los peluqueros que laburan en la peluquería. Ahí está. Te escuchamos, Diego. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien, Nicolás. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. Dale nomás. Está la feria americana, había peluquería, había zona para maquillaje, para pintarse las uñas, había juego, había consulta médica, había asesoramiento en trámites legales, hubo música, recital, juguetes, Papá Noel, juegos. Tratamos mesa dulce, mesa salada, entrada, gaseosa, y todo eso fue producto de donaciones de gente que tiene y le sobra y decide ponerlo en pos de la organización, y también de gente que no tiene nada. Los productores frutihortícolas de todo el conurbano bonaerense donaron alimentos, donaron verduras, donaron fruta. El frigorífico recuperado Suba de Berazategui donó carne. Cocinamos 800 pollos, 200 kilos de carne, 500 chorizo bombón, lechón, cordero. Hubo todo lo que hay en una Navidad. Torta, ahí ven imágenes de esas tortas, las que tienen el logo del MTE. Sí. Hubo torta, mesa dulce, todo eso. Nosotros intentamos que sea eso, que sea un momento de una fiesta real para un montón de personas, más allá de una denuncia. Porque no solo es un plato de comida, la felicidad también está en otros lugares, ¿no? En cortarte el pelo, pintarte las uñas, escuchar música, porque muchas veces
jugar, porque muchas veces se cree que algunas personas solamente están limitadas a tener un plato de comida en la mesa. Y esto es algo que todos tenemos que aprender que no es así. Mira, yo te digo, esto cambia la vida de quien recibe, la vida de quien da, la vida de quien se sienta, la vida de quien se sienta a comer un plato de comida con otro montón de gente. Esto son esos mojones que dejan un impacto en todos los que participan de esa instancia y que le ha cambiado, estas navidades le han cambiado la vida a un montón de gente. Claro. Hubo un montón de gente que terminó acercándose. ¿Se cortó? No, te escuchamos. Aprovecho para preguntarte, decías, desde hace 9 años que se hace y la cantidad de gente que asiste va incrementándose. ¿Más o menos tenés un registro de eso? ¿De cómo se fue incrementando? Y mirá, la anterior eran entre 3.000, 3.500 personas, esta estamos hablando entre 4.500, 5.000 personas. El año anterior estuvo igual por ahí también 3.000 personas. También nosotros vamos perfeccionando para poder, digamos, no sé, en la Navidad anterior habíamos calculado para comida para 3.500 y nos quedamos medio cortos. Esta vez preparamos para 5.000 y anduvo bien, digamos, no es que nos quedamos cortos. Pero bueno, es algo que también es muy difícil de saber. Sí nos daba la sensación de que iba a ser más grande porque la olla que sirve comida en Constitución este último año creció en cantidad de gente que se acercó a buscar un plato de comida. Claro. Entonces, si uno lo ve eso en la olla que funciona más o menos cotidianamente, uno imagina que lo que va a haber en Navidad es mucho más grande. Digamos. Nicolás, la última. Déjame preguntarte, te saco un poco del tema, pero por supuesto que está en el centro del asunto. ¿Qué le anda faltando a la política en este tiempo para conectar con estas dos cosas? Primero, con la necesidad y la representación de esa necesidad. Y segundo, para entender que no hay que soltarle la esperanza a lo colectivo. A veces da la sensación que hay algunos sectores que se dejan convencer, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte que también es de que le cuesta a todos la existencia de este sector de la sociedad y que sea cada vez más grande. Le cuesta a todo el arco político admitirla, porque lo que habla es del fracaso del sistema en general, digamos. Esto es un problema global, ese es un problema también que creemos que los problemas que tenemos los argentinos son solo de los argentinos, y es un problema global, es el de la concentración de la riqueza, que esa riqueza esté cada vez en menos manos, que esas manos definan la orientación tecnológica, o sea, la riqueza decide a dónde invierte y qué desarrolla, qué tecnología desarrolla. Y la tecnología que desarrolla sigue concentrando esa riqueza y cada vez hay más gente que está quedando excluido de la posibilidad de tener un empleo formal que le garantice el acceso a un techo, a las vacaciones, a una obra social, a todas esas cuestiones. Entonces, hay una especie de mito que para mí ahí es el arista donde se unen peronistas, liberales, progresistas y qué sé yo, y es esa cosa de que en el transcurso de un gobierno con decisiones macroeconómicas y microeconómicas vamos a desarrollar la inversión y eso va a generar un montón de puestos de trabajo y toda la gente va a poder vivir de un empleo formal, de una explotación formal con derecho dentro de la regla del sistema capitalista. Lamentablemente eso ahora no sucede y el rol del Estado es ver cómo sigue siendo el ordenador social de la vida de las personas del trabajo, pero cómo el Estado asiste para que ese trabajo sea digno, como pasó con el caso de los cartoneros en un montón de ciudades, como pasa con el caso de la producción de alimentos frutihortícolas en otro montón de lugares, como pasa con el caso de la producción textil en otro montón de lugares. Lamentablemente va a haber un sector de los pobres de la Argentina que van a necesitar ser subsidiados en términos de su trabajo, porque estamos reacostumbrados a que subsidien al empresario que se llena de plata, como los Galperín de la vida, que después la fugan todos, se la llevan a Uruguay, pero están recontra mil más subsidiados que el más pobre de cualquier argentino, pero eso está bien, porque ganan dólares y pone el sello en un avión, o es el logo de un campeonato de fútbol, pero cuando ponemos 2 míseras monedas en un trabajador que se rompe el alma y en vez de estar vendiendo falopa, que es la única posibilidad que le da este gobierno, o saliendo a delinquir, que es la única oportunidad que le da el gobierno,
está tratando de ir a revolver un tacho de basura o cuidar un auto en una calle de alguna ciudad y lo perseguimos como si fuera el peor de los criminales. Entonces ahí hay una cuestión que es un problema de enfoque, de doctrina, que si no se modifica, vamos a seguir vendiéndole espejito de color a la gente, como que van a venir inversiones y vamos a generar empleo y vamos a volver a vivir en la Argentina de la década del 50, y eso no va a ser así si no hay un énfasis en el Estado en cómo empuja a esos trabajadores que hoy están resolviendo su ingreso por fuera del mercado formal. Y este diagnóstico lo tiene la OIT, no es que un diagnóstico que tiene Nico, el MTE o Graboy nada más. La OIT hace sus encuentros y sus organizaciones por año y hoy te dicen el 60% de la población económicamente activa del mundo está en informalidad, y esa informalidad, un porcentaje es convenio colectivo, o sea, estafa de un empresario, un laburante, después hay un montón de personas que se inventaron su trabajo, y después está el mundo de las plataformas, que para mí es la misma lógica de la economía popular, con la diferencia de que hay un tipo ganando en dólares, explotando la necesidad de un excluido. Nicolás, como siempre, un abrazo y gracias. Un abrazo grande a usted y gracias a usted. Nicolás Caropresi, dirigente del MTE, organización que, bueno, armó hace 9 años la celebración de Navidad allí en Congreso, y que fue creciendo hasta las casi 5.000 personas que estuvieron en esta Navidad, en esta Nochebuena. Nos vamos a ir al Congreso Nacional. Se aprobó efectivamente el proyecto de inocencia fiscal. Antes de, ahí está el momento de la votación. Resultado: afirmativos 43, negativos 26, abstenciones 0. Bastante parecido a cómo se consiguió el quórum, a cómo se alcanzó los votos desde el gobierno para el presupuesto. Creo que hay un testimonio de Mayans, del jefe de bloque popular, mientras se está debatiendo el presupuesto. A ver. Ni hablar de educación, acá ya lo explicó muy bien, y hago mía las palabras de todos los senadores que hicieron de mi espacio político uso de la palabra, hago mía esas expresiones, porque la verdad, ustedes cuando se vayan a dormir hoy, díganle a su hijo: mire, vengo contento porque reventé el sistema educativo argentino. Díganlo eso a los hijos y a los nietos, díganlo eso. Estoy muy contento porque vine y reventé el presupuesto educativo de la nación, ¿verdad? Mintiendo acá. Mayans, veamos cómo votaron, a ver, otra vez. Esto es inocencia fiscal. Complejo de leer, quizá en algún punto tenía que ver con esa intención del gobierno de que los dólares del colchón, sin temor a que sean observados por autoridades fiscales, bueno, puedan ser parte de la dinámica económica formal, pero había otros elementos también. Insisto, una votación bastante parecida a la que se viene dando, ¿no? Hay una abstención de Andrada, UNIAC se abstuvo, y el propio Vigo, ¿no? Alejandra Vigo. De Córdoba, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bien. Bueno, seguramente con el tiempo se analizará qué pasó en presupuesto y en este proyecto, con algunos sectores que se supone de pico. Muchos la deloredearon, ¿no? Hicieron la Gran Deloredo. La Gran Deloredo también. Tenemos dos neologismos en este tiempo. La cariñaste, me cariñaste, ¿no? Me la cariñaste toda. Se llevaron el 3%, ahora hablamos de Ornella Calvete. La cariñaste, no, la carineaste. La carineaste. Carineaste. Y la deloredeaste. Sí. Deloredeaste. Esa es más difícil, complejo. Más compleja. ¿Te salió bien la primera vez que lo dijiste? No salió nada mal, parecía que iba. Bueno, pausa y al regresar estamos con esos temas también, dale.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Reconectados, de lunes a viernes a las 14 horas. Por Bravo TV, Vero Franco, Seco y Daro, no los olvidemos, Daro Showman, estamos para ustedes, o sea, ¿y de qué horario? Yo no me acuerdo. Si lo acabo de decir. Reconectados en la vida, vamos a brillar. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Invitados coloridos, incluyentes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Volvemos sobre uno de los acontecimientos importantes de la jornada. Se aprobó en el Senado definitivamente, segunda media sanción, al proyecto de presupuesto 2026, tal cual llegó de diputados y además el proyecto de inocencia fiscal. Está en línea María Florencia López, es senadora nacional de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Senadora López, Pablo Caruso, Mariano Hamilton e Irina Hauser. Saludamos en QR. ¿Cómo está? Ahí se nos fue, me parece. Allí estaba. Bueno, la alcanzamos a verla. La vimos, no era verso, la vimos. Claro, no era chamuyo. Vamos a ver. Ahora sí, María Florencia, ¿cómo estás? Pablo Caruso. Sí, yo te escucho perfecto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, balance de la sesión. Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Una sesión donde no fue un buen resultado para el peronismo.
prácticamente en cada una de las votaciones, bueno, el gobierno pudo conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto, pero bueno, era algo que se esperaba porque obviamente hace 2 años que estamos sin presupuesto, tener un presupuesto era algo muy importante para todo el país. Lo que la verdad que no nos esperábamos es esta votación respecto de lo que tiene que ver con la ciencia y técnica, ¿no? Y toda la educación técnica, era el artículo 30, donde se consiguió una amplia mayoría también. Todos los discursos, o casi todos, coincidían en que no iban a acompañar el artículo 30 y finalmente terminaron acompañando. La de Loredo, la gran de Loredo. Recuerdo tu discurso, María Florencia, o por lo menos tu intervención, eso quise decir, haciendo hincapié en que había que después dar cuentas a la sociedad o a cada territorio a los que volvían senadores y senadoras, pero evidentemente eso no pesó tanto, ¿no? Mira, la verdad que es inentendible la actitud de los senadores. Los senadores representamos a las provincias, el Senado Nacional es el órgano más federal que tiene la República Argentina, distinto a la Cámara de Diputados que representa a la población. Entonces somos 3 por provincia, es el único lugar donde las provincias pueden tener la fuerza para decidir. Entonces te parece muy extraño que los senadores que representan a las provincias hayan votado como, por ejemplo, la reducción de un 40% de los fondos a las provincias, tanto de coparticipación como de los recursos de otro origen, ¿no? Porque este presupuesto contempla 74 billones de pesos para las provincias, que implica el 40% menos que en el presupuesto del 2025, ¿no? La verdad que eso es inexplicable, cómo pueden volver a las provincias, qué explicación les dan, pero bueno, se votó, fue más fuerte la forma que actúa el gobierno. Nosotros recordemos que cuando se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, en un día, en 24 horas, liquidaron el 50% de los montos de los ATN, ¿no? Durante 11 meses distribuyeron un 50% y en un solo día, 24 horas antes de que se sancione la ley en la Cámara de Diputados, distribuyeron el otro 50%. O sea, el gobierno evidentemente trabaja con el toma y daca, trabaja con la billetera y con el látigo, y bueno, evidentemente esto le está resultando, le está teniendo efecto. Florencia, la última de mi parte, sé que Mariana lo tiene también, pero algunos senadores y senadoras del propio peronismo también acompañaron, por ejemplo, el capítulo 2, ¿no? Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán, Carolina Moisés de Jujuy. Me imagino que aquí hay algo para revisar dentro del interbloque. Mira, la mayoría de ellos nosotros estuvimos preguntando, obviamente son compañeros nuestros, estuvimos hablando y ellos adjudican a los gobernadores, ¿no? Ellos dicen que es un pedido del gobernador, que el gobernador le solicitó, que su provincia necesita. O sea, los propios senadores reconocen que no están votando según sus convicciones, ¿no? Que no están votando de acuerdo a lo que ellos consideran que es justo. Y la verdad que eso ya es digamos, no sé qué decirte. Me daría mucha vergüenza a mí ser senadora y decirte, mira, voy a votar a favor de una ley que sé que es totalmente injusta, que sé que va a destruir la educación técnica, la educación pública, pero bueno, lo hago porque a mi gobernador le prometieron, no sé, una rotonda, o le prometieron, qué sé yo, que le iban a solucionar una deuda que tiene la provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ellos van a buscar los votos a las provincias, les dicen que van a ejercer su rol de senadores, representarlos, de poder defender los derechos. No, bueno, porque te pidió el gobernador tal cosa, vas a ir a votar en contra de todo lo que te comprometiste. Mariano. Senadora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es quiero profundizar un poco en sus palabras, ¿cuál es el costo, que si efectivamente lo hay? Porque si no es como el costo que tienen que pagar, pero concretamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de costo que tienen que pagar los senadores cuando vuelven a sus provincias? Bueno, de la gente que te tengan que decir los estudiantes de una escuela técnica que por culpa del voto de ellos o por apoyar esto no van a tener los recursos para sus carreras, para sus oficios. La verdad que lo que hizo
este artículo, que es derogar todas las leyes que protegían la ciencia y la tecnología, todas las leyes que protegían la educación técnica, hoy más que nunca, donde muchísimas de las personas no pueden recurrir quizás a una carrera universitaria y con sus títulos de los colegios secundarios técnicos salen a pelear la vida. Bueno, se redujo total y absolutamente, se eliminó los pisos que tenían estas leyes, ¿no? Que decían que tenían que cubrirse hasta determinado porcentaje del Producto Bruto Interno. Bueno, eso se borró, o sea, ahora estamos a expensa de lo que los gobiernos nacionales quieran darle a la educación técnica, a la ciencia y la tecnología, más en un país donde nosotros planteamos emprendimientos como lo que es Vaca Muerta, emprendimientos de ciencia, de tecnología, donde queremos que el país sea un país de primera. No, esto nos tiran para abajo, que siempre seamos nosotros la mano de obra barata, que vengan los capitales extranjeros a explotar nuestras riquezas y que nuestra gente solamente esté destinada a hacer el trabajo bruto, que no puedan tener estos emprendimientos o estas inversiones, no puedan tener ingenieros argentinos, que no podamos tener profesionales argentinos. Y bueno, eso es lo que quiere este gobierno. Florencia, muchísimas gracias. Un gran abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a ustedes. María Florencia López, senadora nacional por la provincia de La Rioja, bastante clara. Les decíamos, íbamos a volver sobre la causa 3, la causa Andis, porque se conocieron, no sé si descargos o declaraciones de Ornella Calvete, la funcionaria de Economía, pero al mismo tiempo hija de Miguel Calvete, armador, de alguna manera, por lo menos en lo que se observa en la investigación, de todo el esquema de sobreprecios y sobornos, Iri. Se conocieron dos cosas. Por un lado, parte de un tape que es el momento en que ella se presenta a la declaración indagatoria, donde ella se niega a declarar, pero donde le preguntan algunas cuestiones sobre sus bienes. Eso es parte de lo que se conoció, y lo otro es un descargo que presentó hoy por escrito, que te lo vamos a informar acá en QR. Creo que tenemos el tape para verlo, de la declaración en el juzgado. Ya la tenemos, un segundito nomás, pero podemos darle algún contexto más, Siri, si bueno, te parece. Ornella Calvete es quien era la hija de Miguel Ángel Calvete, como bien decís. Este hombre sigue siendo. Sí, es la hija. Creemos, ¿no? Salvo que ya lo desconozca. Por lo que dice en el descargo, creo que un tiene poco que lo dudas. deja de lado. No, bueno, Ornella Calvete lo que era funcionaria. Sí. Era funcionaria. Tenemos el ¿Cómo te material. corrió? Tenemos el material, dale, lo compartimos. Está muy bien lo que dice. ¿Con vuelos registrables a su nombre? Sí. ¿Cuáles son? Tengo, perdón, se me suena alguna. Uno sobre la calle Independencia. Tengo uno sobre la calle Chile y Salta, Chile 1242, en Montserrat. Tengo uno en Tucumán y Junín, en 11. Uno en Marcelo T. de Alvear, no me acuerdo el número, pero ambiente en Marcelo T. Tengo el 25% de un buen ambiente también, que está en Garay y Defensa. Creo que es Garay al 700, Juan Garay al 700. No, yo. ¿Y en vehículos se vienen motos? Sí, perdón. Y un Peugeot tengo, 208. ¿Tiene antecedentes penales? No. Se le hizo una laguna cuando le... Y pues tiene un montón. Sí, claro. Sí, pero te voy a decir lo que más me asombra, que es que en el descargo escrito que ella presenta, dice que como vivía lejos de su lugar de trabajo, recordemos que trabajaba dentro de la Secretaría de Hacienda, le pidió prestada una propiedad a su papá, a Miguel Ángel Calvete, y que primero le prestó un monoambiente. Y después, como ella estaba con el plan de mudarse con su novio, que también era funcionario, Javier Cardini, que también tuvo que renunciar a cuento de esta situación, y bueno, y se ve que demoraba el trámite de la mudanza, le piden prestado otro inmueble al padre y le presta un 3 ambientes en la calle México. Era una familia, o es una familia que tiene mucha propiedad para prestar o para, ¿no? O para reconocer. Sí, pero digo, tenía todos estos que cuenta y que se ve que igual le fallaba un poco la memoria,
Y le pide prestado. Papá, tengo los cinco departamentos que tengo, los tengo ahí, pero no sé si los puedo usar. Y el padre le da uno de un ambiente. Primero le da uno un monoambiente donde ella dice que se iba a vivir sola y después dice que como se quiere mudar con él, obvio les presta un 3 ambientes. Pensando en el nietito. No, porque estaban ellos, se cuenta lo que dice ella, estaban tratando de comprarse una propiedad más grande. No tenían 5. Y qué sé yo. ¿Y en el descargo qué dice? ¿Qué más dice? La pregunta acá es ¿cómo explica los $700.000? Claro. ¿No? Recordemos que entraron en el allanamiento y encontraron 700 lucas verdes. Que ella los estaba distrayendo, se los estaba llevando. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. No, ella no se los... No. Era que la que estaba... No, ya le estamos agregando a Ornella Calvete más de lo que... Con lo que tiene le alcanza. Tampoco le agreguemos... Claro. No, yo creo que ella los estaba escondiendo esto. Bueno, no te importa, vos sabés más que yo. No, ella los tenía en una caja fuerte por lo que dice en el descargo. Lo que sí es cierto es que en un momento cuando estalla el escándalo por los audios de Españolo, en una comunicación que tiene con el padre le avisa que había policías abajo, ¿no? Sí. Eso es lo que yo me acuerdo. Eso te acordás. Entonces, y ahí le pregunta a ver qué pasaba, ¿no? Si había mosca. Eso me y cómo la podía explicar. Pero después le dijo falsa alarma. Lo que pasa que, claro, cuando después finalmente le allanan escuchó un el par de sirenas y dijo, vienen para acá. Había un choque. No, fue un accidente. Bueno, claro. Cuenta que antes de mudarme, mi padre me informó que debido a su situación procesal en otra causa, está preso por proxenetismo, había dejado en ese departamento dinero en efectivo, guardado en una cajonera bajo llave, no una caja fuerte, y algunos objetos de su propiedad. Ante ello le manifesté que no se preocupara, ya que no tocaríamos nada de lo que había, de lo que había allí, de lo que había quedado, ¿no? O sea, lo dejó el padre. Dice Cuando que le da el departamento, presta el departamento, le dejó padre. 700 lucas verdes en una cajonera. Claro, entonces también puede pasar eso, un par de Rolex dejó dice también. que por eso cuando se produjo la situación del día 12 de septiembre, allanamiento, me comuniqué con él con preocupación por el dinero, en realidad la mague, por el dinero que me había mencionado que se encontraba en el departamento. Ello ocurrió en un contexto en el que ya había tomado estado público en los medios el caso Andis. Y yo sabía sin mucho detalle que mi padre tenía vinculación con el área de salud y que se desempeñaba como proveedor de insumos médicos. Entonces, la referencia que realicé al intercambio vía WhatsApp, que ahora en el expediente, da cuenta exclusivamente de mi preocupación por el origen de ese dinero. Le consulté a mi padre si se trataba de fondos de origen ilícito. Y le dijo todo en blanco. Todo en blanco. Vos le preguntarías... Papá, vos ganaste jugando al ajedrez, ¿con las blancas o con las negras, estas 700 lucas verdes? ¿Le preguntarías si los 700? Una grande. ¿Y qué papá le dijo? Dice que ella no sabía cuánta plata era. Y papá le dijo... Todo en blanco, le dijo. Todo con blanco. Todo en blanco. Todo legal. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Me quedo tranquila. Ella dice, no tenía la menor idea del monto de que se trataba, de ningún modo habría podido conseguir a alguien que se hiciese cargo de semejante suma de dinero. Está bien. No, puede pasar. Uno imagina la escena, ¿no? Cuando el marido se entera que había 700 lucas verdes y ella dice, sí, viste como es mi viejo. Te deja 700 lucas verdes en cualquier cajonera, es así. ¿Qué va a hacer? Bueno. Dice también que nunca tocó el dinero, que no dispuso, sí, nos dimos cuenta que no dispuso porque estaba ahí. También habló del verbo cariñar, ¿no? Si no me también equivoco. habló del verbo cariñar, se hizo viral un audio. ¿Esto reciente, este descargo es de...? De ahora, de hoy, de hace un rato. El verbo cariñar se hizo famoso por un audio de Ornella Calvete, que está en la causa, donde... ella le dice en un momento, escúchame Pedro, ¿te acordás que además contamos que se cambiaban los nombres, ¿no? Si no me atendés, me quedo del 3%, no me hagas cariñarte la comisión. Claro. Estaban hablando supuestamente de un negocio que ella dice que no sabía bien, o sea, que ella dice que lo único que había hablado con el padre tenía que ver con el dueño de la ortopedia alemana, pero no sobre cuestiones de medicamentos ni de insumos. Sobre algunas plantillas. Sino sobre, sino sobre la importación de agroquímicos que quería traer este hombre, quería importar urea. Claro, pero no es un detalle, porque ella estaba en la Secretaría de Comercio. Claro. Del Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía. Bueno. Y ella dice, ¿qué tiene que ver eso con esta causa? Eso es lo que dice acá. Y sobre el verbo cariñarte dice...
que era una broma. La broma sobre quedarme con un 3% solo puede ser leída como lo que es una broma coyuntural, de ahí el uso del término cariñar como fácilmente entenderá el juez, ¿no? Que es usado por mí de modo jocoso en una conversación privada con mi padre. Muy bien. Mientras le preguntaba, ¿tenés 750 lucas en la caja? Sí, no me hagas cariñarte el 3%. Claro. Honestamente, el sentimiento de impunidad que hay que tener para tener ese tipo de conversaciones en ese contexto, la verdad es que la explicación de que puede ser una broma, puede ser. Ahora, vos haces esa broma en ese contexto mientras estás hablando sobre un posible negocio, es raro, ¿no? Y cuando sabés que tu hijo está implicado en la... o que participa en la venta de insumos de salud, ¿no? Bueno. Terminamos un programa, insisto, así como arrancamos, ¿no? Nada de viernes, nada de 26 de diciembre, entre Navidad y un fin de semana, de mucha tensión, pero tuvimos, miren, si repasamos, momentos de drama, momentos de tensión por lo que pasaba en el Congreso y finalizamos con comedia, básicamente con momentos de comedia. Bueno, pasen un muy buen fin de semana. Nos vamos a reencontrar el lunes. Nos quedan 2 programas de QR de este ciclo 2025. Todavía, insisto, mucha cosa por repasar. Haremos algún repaso del año, pero uno nunca sabe. En la Argentina siempre puede pasar en cualquier momento algo que nos mantenga en vilo. Iri, buen fin de semana, pasará bien. Igualmente. Lo mismo, Mariano. Gracias, Pablo. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el lunes. Pasen un muy lindo fin de semana. Chao.